Esta noche quisiera invitarles a que puedan abrir conmigo la palabra del Señor al Evangelio de Lucas. Em, en los siguientes martes, si es que el Señor lo permite y si no viene antes, vamos a examinar el capítulo 5 de Lucas. Este capítulo nos presenta tres milagros que el Señor Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Y cada uno de estos milagros tiene algo que enseñarnos. Así que la idea es aprovechar estos milagros, ver qué es lo que el Señor tiene guardado para nosotros. Eh, si nos referimos a los tres milagros, solamente para dar primero como una introducción acerca de lo que vamos a ver en las siguientes semanas, si el Señor lo permite. Esos tres milagros se encuentran en los tres primeros 26 versículos de este capítulo 5. ¿Ya? Estos tres milagros tienen lecciones espirituales que son creo, de bastante utilidad para el creyente de hoy en día. Y podemos empezar con preguntarnos qué tienen de especial estos tres milagros que nos deben de llamar la atención. Y al menos podríamos mencionar cuatro características que estos milagros tienen en común. Si es que vamos a Lucas capítulo 5, si quisieran de una manera somera ver cuáles son esos milagros, del verso 1, perdón, al verso 11 tenemos la pesca milagrosa. Después del verso 12 al verso 16 vamos a ver la sanación de un leproso. Y finalmente, verso 17 hasta el verso 26 vamos a ver cómo es que el Señor sana a un paralítico. Estos son los tres milagros que nos van a ocupar en todo el mes de agosto. ¿Y qué es lo que tienen entonces en común estos tres milagros? Nuevamente, podemos ver cuatro características que tienen en común. Primera característica es de que en los tres milagros encontramos que el Señor Jesucristo está frente a un experto en un campo específico. Por ejemplo, en lo que es el milagro de la pesca milagrosa. El campo es la pesca y podríamos decir que la autoridad experta es el pescador, o en este caso, Pedro, el pescador. En el segundo milagro, que es la sanación de un leproso, el campo es la impureza moral y la limpieza ceremonial, donde la autoridad experta vendría a ser, de acuerdo a la ley, el sacerdote, de acuerdo a la ley de Moisés. Y en el último milagro, cuando el Señor sana a un paralítico, el campo es la interpretación bíblica. Y las autoridades expertas que vamos a ver cuando lleguemos a esa sección del capítulo son los fariseos y los doctores de la ley. Entonces, una primera característica que encontramos en estos tres milagros de que el Señor se encuentra frente a un experto en un campo específico. Segunda característica que podemos ver en común de estos tres milagros es que en cada campo donde el Señor se encuentra frente a un experto, para asombro de todos, el Señor Jesucristo es superior a estos expertos. Y eso no debe de sorprendernos, hermanos, hermanas, porque ya el mismo autor de Hebreos hace lo mismo. Presenta en sus primeros 9 capítulos al Señor Jesucristo como superior a Moisés, como superior a los ángeles, como superior a Abraham, superior al sumo sacerdote, superior a la ley, superior al viejo pacto. Y así podríamos continuar describiendo las muchas maneras en las que el Señor es superior en varias cosas y frente a varias personas. Entonces, cuando el Señor se presenta como la máxima autoridad, regresando otra vez a Lucas 5, como se presenta como la máxima autoridad en estos tres milagros, es algo que para el creyente no debería de ser una sorpresa. Sin embargo, para los que no conocen al Señor, lo es. Y eso es algo que a nosotros nunca nos debe dejar de sorprender de cómo es que las personas cuando llegan a los pies del Señor y de repente están frente a Él y le conocen tal como Él se revela en su palabra, darse cuenta de quién es Él,
darse cuenta que Él puede dar vida donde reina la muerte, darse cuenta de que Él puede cambiar una vida radicalmente. Es fuente no solamente de un gozo genuino, sino también fuente de un deseo de depender totalmente del Señor. En ese sentido, también el creyente debe de sorprenderse. Es cierto, muchas veces creo que muchos de los que están presentes y de los que de repente vamos frecuentemente a las reuniones de la asamblea, podríamos haber leído la palabra del Señor de tapa a tapa cientos de veces. Pero creo que muchos de ustedes pueden atestiguar que a pesar de que lo hayamos podido disfrutar de este libro divino varias veces, cada vez que nosotros nos sentamos en la soledad de nuestro cuarto frente al Señor, encontramos de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre nos muestra algo fresco a nuestro espíritu, algo que puede llenar nuestra alma. Y por encima de todo, hermanos, es cierto, no nos sorprende de que el Señor es superior, pero al mismo tiempo, cuánto gozo nos da saber de que Él es superior a todo lo que podamos nosotros encontrar en este mundo. Retomando entonces el pasaje de Lucas, si confrontamos esta verdad acerca de que el Señor es superior a toda autoridad, tenemos a Pedro, por ejemplo, ¿no? El pescador. Él conocía el comportamiento de los peces, conocía las técnicas de pesca, quizá mejor que nadie en el pueblo, pero él no podía comandar a los peces a que salgan a la superficie como lo hizo el Señor Jesús. De esa manera él demostró su superioridad. El sacerdote es experto según la ley en el diagnóstico de la lepra y tenía autoridad para declarar limpio a un leproso si es que éste se sanaba por la voluntad de Dios. Pero el sacerdote no podía curar a un leproso como lo hizo el Señor Jesús. Entonces también ahí él demuestra su superioridad. Los fariseos y los doctores de la ley podrían muy bien dialogar entre ellos acerca del perdón de pecados y tratar temas profundos desde un punto de vista teológico, pero aún con todo el conocimiento que ellos tenían y seguramente habían memorizado páginas y páginas de la ley de Moisés, no tenían autoridad para perdonar pecados, ni liberar a un pecador de la culpa de sus pecados. Sin embargo, el Señor Jesús lo hizo, probando de esa manera que Él es superior a la autoridad que tienen esas personas. Ok, tenemos entonces dos características, vamos por la tercera. Una tercera característica que es común en estos tres milagros que vamos a ver es el siguiente, que las personas a quienes el Señor Jesús bendice con un milagro, se convierten en testigos fieles del Señor. ¿No? Si leemos nosotros en capítulo 5 otra vez en Lucas, ¿no? Vemos nosotros en el verso Vemos en el verso 9, porque por la pesa que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro es convertido de un simple pescador a ser ahora un pescador de hombres. El leproso, después de que es sanado, ¿qué fue lo que le dijo en el verso 14 el Señor? Dice, en la mitad del verso 14, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. De alguna manera u otra, entonces el leproso también se convirtió en un testigo fiel del Señor frente al sacerdote. Y en el caso del paralítico, el paralítico que fue sanado por el Señor, cuál fue su reacción al momento de ser sanado? Él comenzó a dar gloria a Dios, ¿no? Eh, estaba muy contento y se puso a dar gloria a Dios. Y de esa manera él también dio un testimonio fiel a los fariseos y a los doctores de la ley y al pueblo en general. Porque ellos terminan diciendo, que hoy hemos visto maravillas. Dicho de otro modo, como se ha dicho ya, cuando el Señor interviene en una vida,
siempre la transforma radicalmente. Y una última característica de estos tres milagros es de que todos presentan al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, Dios hecho carne. Al momento de que uno dedica un tiempo en estudiar estos milagros, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta por las reglas de la hermenéutica y todo esto es, ok, ¿cuál es la idea principal del pasaje que estamos teniendo frente a nosotros? Y la idea principal en este capítulo es presentar al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, aquel que tiene la máxima autoridad. La pesca milagrosa no pretendía enseñarles a los pescadores que si fueran más eficientes en su pesca, podrían pescar más. No, esa no era la meta de ese milagro, era presentar al Señor como autoridad. Tampoco la curación del leproso. No era el fin tratar de enseñarle al sacerdote que si fuera más santo o que si entendiera mejor la ley de Moisés podría sanar a los leprosos. No, tampoco. Esa no era la función de ese milagro. Era más bien demostrar de que el Señor es superior al sacerdote, superior a la ley, superior a la enfermedad. Y también la curación del paralítico no enseña que si los fariseos y los doctores de la ley fueran más conocedores de su doctrina, podrían terminar perdonando pecados. Tampoco esa es la meta. Simplemente con esos tres milagros se busca presentar al Señor Jesús como lo que realmente Él es. Dios, el Hijo hecho carne, con autoridad sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Entonces vamos a empezar, hermanos, con el primer milagro y para eso vamos a dar lectura entonces. Estamos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 11, si me quisieran acompañar con la lectura. Verso 1 dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Empecemos entonces, hermanos, hermanos, con el primer relato de Lucas. Leemos en el verso 1, si vamos, no vamos a ir exactamente verso por verso, pero vamos a ir viendo cuál es el contexto, qué es lo que está pasando aquí. Vemos en el verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, esa es la ubicación, junto al lago de Genezaret. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nos debe de llamar la atención que la gente no estaba buscando a los fariseos y a los doctores de la ley para oír la palabra de Dios. Si bien es cierto, en el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo caminando sobre la tierra y estaba con esta gente alrededor, los que enseñaban la ley de Moisés eran los fariseos y eran los doctores de la ley y los que interpretaban eran los escribas de la ley. Y notamos de que las personas, la gente común, no buscaban a estas autoridades
de la palabra del Señor, sino que estaban buscando al Señor Jesús. ¿Por qué? Si vamos al capítulo anterior, capítulo 4, en el verso 32, dice así, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Aquí está el secreto entonces de cómo es posible de que el Señor estaban, eh, estaban buscándole a Él, porque cada vez que Él enseñaba sobre la palabra del Señor, lo hacía con autoridad. Es interesante ver de que hay ciertas personas, ciertos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que cuando son enviados por Dios, al momento de que ellos hablan y lo hacen con la autoridad de Dios, notamos de que la gente entonces puede prestar atención. Simplemente, ¿por qué? Porque reconocen la voz de Dios en las palabras de estos siervos. Ya lo hizo, por ejemplo, el profeta Ageo. El profeta Ageo fue enviado por Dios y era conocido como hombre de Dios. Juan el Bautista. ¿No? En capítulo 1 de Juan se le describe a Juan de la mejor manera posible. ¿No? Vamos un ratito al Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo creo, hermanos, personalmente, de que si quisiéramos alguna alabanza de parte del Señor, una descripción acerca de nosotros de parte de la boca del Señor, quiera el Señor que nuestro afán sea lo que el evangelista Juan escribe en su primer capítulo, en el verso 6 dice así, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así de sencillo, pero si se ponen a pensar qué poderoso que es esta presentación. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vivimos en un tiempo en el que hoy en día las credenciales, especialmente las credenciales académicas, parece que para muchas personas es lo más importante. En el trabajo, en la oficina, me acuerdo que hace unos años conocí a un joven ingeniero y él había puesto en su cubículo, en la oficina, había puesto todos los diplomas que él había logrado. Estaba de su bachillerato, estaba de su maestría, diploma de su doctorado y diploma de una certificación profesional. Habían como dos de esos. Entonces, básicamente todo su cubículo estaba lleno de esas credenciales. Y es que para él era importante esas credenciales porque le daban autoridad. Pero el creyente no busca las credenciales que el mundo ofrece. Su afán no está en acumular esas credenciales, su afán está en que de parte del Señor, cuando llegue el momento de rendir cuentas, podamos nosotros, así como muchos, estar delante del Señor y escuchar aquellas palabras dulces de la boca de nuestro Señor. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es suficiente para poder decir que hemos vivido una vida que es de agrado al Señor y que hemos cumplido la labor que el Señor nos ha encomendado mientras hemos estado acá. Regresamos a nuestro pasaje de Lucas. Vemos entonces de que la gente, cuando se estaba agolpando, estaban queriendo escuchar la palabra del Señor, lo hacían porque el Señor hablaba con autoridad. Hoy en día, la gente también tiene sed de la palabra de Dios. Eh, Hay personas que buscan con ansias lo que Dios dice y le siguen buscando aún hoy. Si vamos un momento a Romanos capítulo 10, por favor, pasaje seguramente muy conocido por muchos, seguramente lo hemos memorizado también en ocasiones pasadas. Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15 dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, hoy en día el mundo tiene sed de la palabra de Dios. Uno podría pensar de que no parece.
es cierto, no parece, pero eso no quiere decir de que no esté sucediendo. Hay gente que está buscando a Dios, hay gente que está queriendo asistir a nuestras iglesias para escuchar lo que Dios tiene para ellos. Quieren saber cómo pueden acercarse a Dios. La labor en la asamblea, la labor especialmente de aquellos que tienen el púlpito y de que de alguna manera u otra, ya sea en forma personal, o ya sea desde el púlpito, o ya sea grupal, si tiene la oportunidad de poder presentar la palabra del Señor, es de hacerlo de una manera en la que pueda ensalzarse el nombre del Señor, presentando y proclamando su evangelio de una manera clara. Mediante la predicación de la palabra de Dios, es que Dios apela al corazón y la conciencia del ser humano para hacerle ver su pecaminosidad y la necesidad de su salvación. Regresamos ahora a Lucas 5 entonces. Bien, vemos aquí entonces en el verso 2 que el Señor estaba enseñando seguramente y vio dos barcas, dice el verso 2 capítulo 5 de Lucas, que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, verso 3 la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hace muchos años atrás, cuando era chico, cada vez que era Año Nuevo, eh, primero de 31 de diciembre, primero de enero, lo que hacían en la asamblea los jóvenes, nos juntábamos y nos íbamos a la playa. Y en la playa, bueno, obviamente pues ahí pasábamos el día jugando voleibol, jugando fútbol, cocinando y compartiendo de bastante comunión, hasta el final del día, cuando frente a una fogata también estábamos allí cantando himnos, cantando coros, juntos. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es de que cuando uno se acerca a las rocas, eh, especialmente si las rocas son altas, producen buen eco. Entonces, cuando uno está hablando, uno puede escuchar puede notar cómo su voz es trasladada por el viento a lo largo de la costa. No por kilómetros, pero al menos lo suficiente como para que los amigos de uno que estaban de repente a unos 100 o 200 metros podían escuchar claramente lo que uno estaba más o menos tratando de decirles. No me sorprende entonces de que el Señor, en su sabiduría, él sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo aquí cuando se sentaba, apartándose de la tierra un poco, y enseñaba desde la barca a la multitud. Con seguridad, el viento, la ubicación, hacía de que su voz se escuchara por por todos que estaban allí presentes. En el verso 4 leemos, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí nos encontramos entonces con el experto, ¿no? Con el experto que de repente se encuentra con una instrucción que él sabe muy bien, esto no funciona en la vida real. Pero vamos a ver cómo es que el Señor ve esto. Lo que sí más bien quisiera llamar la atención sobre algo. Desde el verso 1 hasta el verso 5 cuando el Simón le responde al Señor, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Si se dan cuenta, durante el transcurso de esos versos, cuando el Señor está hablando a la multitud, en ningún momento leemos si es que Pedro estaba escuchando o no. Hace muchos años atrás, mi papá, cuando estaba todavía con nosotros, él estuvo llevando la palabra del Señor a un pueblo allá en mi ciudad natal, en Ica, en Perú, a un pueblo de pescadores. Y una cosa que él notó es de que los pescadores, justamente por el aspecto físico de su trabajo, eran más propensos a la acción, no tanto al escuchar, sino más bien no era de ellos el sentarse y escuchar por horas y horas, sino más bien ellos eran hombres de acción, por la naturaleza propia de su trabajo. Personalmente veo aquí de que no me sorprendería si es que Simón haya visto cómo es que el Señor Jesús haya subido a su barca y de repente quizá haya escuchado algo de su mensaje o quizá nada haya escuchado de su mensaje.
En Romanos capítulo 10, en el verso 16, nosotros leemos de que cuando las personas escuchan el Evangelio, no todos obedecen al Evangelio. No vemos aquí hasta ahora que Pedro haya tenido alguna reacción por haber escuchado la enseñanza del Señor. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo podría Pedro, por su forma de trabajar, por su forma de ser, por el ambiente en el que él vive, cómo podría Pedro saber acerca de su necesidad de salvación si no es consciente de eso? Buena pregunta, ¿sí o no? Vamos a ver entonces el pasaje, cómo es que el Señor lo maneja. Vamos a ver la sabiduría del Señor. Bueno, leemos entonces de que el Señor dice en el verso 4, Él termina de hablar, este, y les dice, bogan mar adentro a Simón y echad vuestras redes para pescar. Le pide entonces a Pedro que es hora de pescar. Ahora, quizá para Pedro las enseñanzas o los sermones no eran lo suyo, pero una cosa él sí podía hacer muy bien y eso era pescar. En este caso, en este campo, él sí era la autoridad, él era el experto. Y es por eso que cuando el Señor Jesús le pide que echara la red, él sabía que eso era en vano. Es más, el Señor se lo dice. Le dice en el verso 5, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando. ¿Cuántas noches seguramente él había estado también allí buscando peces? Algunos días había bastante, otros días había poco, y como en esta ocasión no había nada. Em, Ustedes saben, no sé si conocerán a pescadores, cuando salen a pescar se van toda la noche, porque es en la noche donde los peces, como no está la luz del día, está solamente la luz de la luna, entonces se acercan a la superficie para poder alimentarse del fitoplancton y todo eso. Entonces es más tranquilo, se podría llamar, o sea, más seguro para los peces irse a la superficie cuando no hay luz solar, ¿no? Porque en la luz solar, no sé si se han percatado, los peces pueden diferenciar la silueta de un bote. No sé si sabrán, eso es un bote, de repente más pensarán, eso es un pez grande que me quiere comer, así que se van al fondo para que no los atrapen. Por eso es de que cuando los pescadores salen a pescar, no lo hacen, estamos hablando de la pesca artesanal, no salen de día, sino que salen de noche. Pero bueno, sigamos entonces aquí. ¿Qué es lo que pasa? eh, Pedro sabía de que era en vano, tantos años de experiencia en el mar le habían enseñado que era por gusto echar la red en plena luz del día, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pedro toma una decisión que cambiaría el curso de las circunstancias y cambiaría su vida para siempre. Leemos en el verso 5 al final, dice, nada hemos pescado, Señor, mas en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Aquí hay un punto interesante, dos puntos en realidad interesantes que quisiera resaltar. En primer lugar está un tema cultural. En la cultura de los judíos se tiene de bastante respeto a quienes los judíos consideran un maestro o un rabí, ¿no? Un rabino. Entonces, muchas veces, para no ofender a la persona que está frente a uno y que tiene mayor autoridad, a pesar de que la instrucción esté equivocada, por la cultura en la que ellos vivían, obedecían para no ofender. Pero también, por otro lado, está el hecho de que seguramente Pedro quizá no haya escuchado o sí de repente alguno de los mensajes del Señor, pero una cosa que él sí podía hacer era escuchar a toda la gente que estaba en el pueblo diciendo lo mismo acerca del Señor, que es, capítulo 4 verso 32, que cuando él enseñaba, enseñaba con palabra de autoridad. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Más que la parte cultural, yo pienso de que Pedro más bien estaba queriendo obedecerle al Señor para complacerle. Sea lo uno, sea lo otro, hay un punto aquí interesante que debemos tener en cuenta, hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio a personas, especialmente si las personas que están frente a nosotros son de otra cultura. Porque a veces sucede de que lo que nosotros, si quisiéramos, por decir, presentar la verdad de que Jesús es Dios, ¿ok? Es a veces
muy provechoso que nosotros podamos investigar un poco el trasfondo cultural de la persona que está frente a nosotros para poder estar seguros de que nos está entendiendo cuando presentamos la verdad de que Jesús es Dios. ¿No? Cuando les comento algo que, por ejemplo, sucedió con mi hijo menor, él estaba, tenía unos amigos que son de la India. ¿Ya? Y una vez él, bueno, lo invitaron a jugar en su casa y entonces él fue y estuvo jugando un par de horas allí con los dos niños y se dio cuenta de que en un momento dado los papás de los niños les llamaron a ellos porque era tiempo de orar. Y él, bueno, a mi hijo no lo dejaron más en la sala jugando un rato, pero él se dio cuenta de que en el cuarto habían bastantes ídolos. Y él, de curioso, les preguntó y los niños le dijeron de que, bueno, ese ídolo que ves allí ese es Jesús. Y era un ídolo de una persona digamos, con cabeza de elefante. Uno diría, wow, ese es Jesús, ¿qué pasa? Y ahí se dio cuenta de que el trasfondo cultural de ellos era distinto. ¿Cómo podríamos predicar nosotros el Evangelio a una familia, por ejemplo, donde ellos ven al Señor Jesús de esa manera? Entonces, hay formas de poder conversar, de presentar el Evangelio de una manera inteligente, y es bueno que nosotros también prestemos atención en eso, con el fin de ser efectivos, ministros efectivos de la palabra del Señor. Sigamos entonces con el pasaje. Antes de que el Señor Jesús apareciera en escena, ya seguimos en Lucas 5, Pedro tenía un motivo para echar las redes al mar. Ya, todos los días la idea era obtener una buena pesca. Y por lo tanto, ahí tenía el sustento para él y para su familia. Quizá para él el ser un buen pescador quiere decir que yo obtengo la mayor cantidad de peces y ese quizás sea el mayor motivo que le empuja a él para salir a pescar. Sin embargo, este día que el Señor le pide a Pedro que eche la red en pleno día, ¿qué motivó a Pedro a obedecerle? No, él sabía de que no había esperanza de sacar algo del mar. Sin embargo, del lago, perdón, y sin embargo echó las redes por otro motivo, sencillamente porque el Señor se lo mandó. Y en obediencia al Señor, él obedeció. El resultado, pues una cantidad mayor que su barca misma podía soportar, fue sacada del agua. Y pide inclusive, como vemos aquí en el Verso 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Le pide entonces ayuda a la barca vecina para sacar los peces, pero inclusive eso llegaba al límite de las dos barcas. ¿Cuál fue el resultado de este milagro en Pedro? Otra vez, recordemos, el objetivo del milagro no era, Pedro, te voy a enseñar cómo puedes sacar más peces. Ese no es el objetivo del milagro. El milagro no pretendía mejorar las prácticas de pesca de Pedro. Tampoco el motivo de este milagro era darle más beneficios en su vida como un simple pescador. No, Dios no le prometió, Pedro, a partir de ahora, cada vez que salgas a pescar, porque yo usé tu barca, vas a pescar más peces. No sucede eso. El milagro buscaba llamar la atención de Pedro hacia la persona del Señor Jesús. Hay personas en el tiempo del Señor Jesús que con escuchar su palabra creían. En el caso de Pedro era otra forma, era más bien una interacción activa. Recuerden, los pescadores por lo general son hombres de acción. Y Pedro, por intermedio de esa interacción dinámica con el Señor, él se da cuenta de algo, se da cuenta de una verdad que también aquellos que les gusta escuchar pueden también entender, que frente a él está el Señor de los peces, el Señor de la creación, el Señor de la naturaleza. Y este mismo hombre, que hace unos minutos estaba enseñando a una multitud de personas en mi barca, habrá pensado Pedro, ahora quería estar al lado de Pedro. La sola persona de Cristo le hizo a Pedro ser consciente de su propia pecaminosidad. Es por eso que en el verso 8
leemos, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿En qué momento de este pasaje, desde el verso 1 hasta el verso 8, hay alguna palabra del Señor en la que el Señor se haya dirigido hacia Pedro y le haya dicho, Pedro, tú eres pecador? Ninguna. ¿Se da cuenta? La sola presencia del Señor, la manera en la que Él habla, la manera como Él interactúa, daba a entender su santidad, su perfecta santidad. Y la sola presencia del Señor le hizo comprender a Pedro cuál era su condición real delante de Dios. Hermanos, esto es increíble. ¿Cómo es posible de que el Señor Jesús, dependiendo de la persona que esté frente a Él, no importa el trasfondo, la historia de la persona que está frente a Él, Él sabe cómo llegar a nuestro corazón y a nuestra mente y hacernos ver de cuánto le necesitamos a Él? Es por eso, y es una de las razones, en las que en las asambleas tenemos diferentes hermanos que predican. Porque lo que de repente puede predicar un hermano puede hablar al corazón de una cierta tipo de persona, mientras que el hermano que viene después, en el siguiente mensaje, por la forma como predica, por la forma como presenta la palabra del Señor, por los ejemplos que está y la manera como expone la palabra, habla más bien a otra clase de personas. Y de alguna manera u otra, el Señor, por diferentes dones, no solamente la predicación, sino también el servicio y todos los dones que vienen de la mano del Espíritu Santo y que ustedes saben muy bien, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don de acuerdo a como Él quiere. Cada uno de esos dones, cuando son ejercidos de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor sabe muy bien cómo hacer de que esos dones, por intermedio de esos dones, su palabra llegue a las personas independientemente de su trasfondo cultural, independientemente de la historia familiar, la historia moral de esa persona. Porque así es el Señor. Su palabra nunca llega vacía. Pero lo más maravilloso viene después. Otra vez, verso 8. El Señor le dice, perdón, Pedro le dice, cayendo de rodillas, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pongámonos a pensar un poco en eso, hermanos. El Señor le dijo que no. Si se dan cuenta, aquí encontramos un ejemplo de cuando el Señor no le dio a Pedro lo que Pedro le pedía. Pedro le pedía, apártate de mí. Y el Señor dijo no. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nosotros también cuando estamos delante del Señor a veces pensamos, Señor, no, no, no me des de tu amor, no me des de tu gracia, yo no lo merezco? Y el Señor nos dice que no. El Señor se acerca a nosotros y nos hace abundar en su gracia. Nos hace abundar de sus bondades espirituales, de sus bendiciones espirituales. Un hermano una vez nos estaba enseñando cuando estábamos viendo el pasaje de Efesios capítulo 1 de la enormidad de las bendiciones espirituales que tenemos. No nos falta nada, no nos falta nada delante del Señor en la que podamos nosotros ser bendecidos. Todas las bendiciones espirituales que podríamos recibir como creyentes las hemos recibido con abundancia de la mano del Señor. Em, el Señor entonces no hizo lo que Pedro le pedía, sino que le dijo más bien en el verso 10, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dicho de otro modo, hasta ese entonces Pedro nunca hubiera imaginado que tenía delante de sí la oportunidad de trabajar para el Señor. Pero en cuanto se dio cuenta, vemos que su respuesta fue inmediata. Verso 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor iba a emplear la pericia de Pedro para pescar peces, así que su pericia, lo experto que él era, no iba a ser desperdiciado, sino que más bien iba a ser aplicado a un nivel superior. Dicho de otra manera, el trabajo diario de Pedro
ahora iba a ser llevado a cabo, pero en otro plano, donde su conocimiento con los peces ahora sería puesta más bien en práctica, pero más bien para ser aplicado con las personas. Y esa experiencia de Pedro en el campo espiritual tuvo su inicio en el plano secular. Y aquí tenemos entonces una aplicación práctica y vamos cerrando, hermanos. Aquí vemos una aplicación práctica de la que podemos aprovechar. Eh, Primero, muchos de nosotros conocemos quién es el Señor Jesús, pero conocerlo como realmente Él es, Dios, el Hijo, hecho hombre, requiere que nosotros tengamos con Él una, una verdadera comunión de vida. Es necesario que para poder acercarnos a Dios lo hayamos hecho en fe, descansando nuestra fe en la persona de Jesucristo y confiando plenamente en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Personas transformadas por la gracia del Señor, podemos nosotros apreciar de la mejor manera quién es el Señor. Pero también, ¿saben? Muchas veces también lo que es el Señor mismo brilla bastante, a veces en la abundancia de pecado. No sé si ustedes habrán escuchado esta ilustración de que, por ejemplo, cuando un joyero quiere mostrar un diamante a un cliente, lo que hace es usar una tela negra, la más negra que se pueda, con el fin de que la joya que está allí sentada en la tela negra brille y todos sus detalles salgan a la luz. De alguna manera u otra, la abundancia de pecado en este mundo, que por triste que sea y por conflictivo que es y problemático que es para todos nosotros, hace de que la gracia de Dios brille más, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Es notorio entonces de que Pedro, con su poca educación seguramente a comparación de otros eruditos que estaban en el pueblo, y con su forma de ser, que seguramente no era alguien, conocemos a Pedro, muy impaciente, muy así, llevado a la reacción, aún una persona como él, que podríamos nosotros catalogar como, oh, no, alguien que es muy duro de hacerle entender las cosas. No, hermanos. El Señor sabe muy bien cómo tratar con cada uno de nosotros y Él sabe cómo hacer que su palabra llegue al corazón de nosotros, independientemente de nuestro trasfondo. Hay que saber apreciar eso entonces en los hermanos que están trabajando fielmente en presentar la palabra del Señor y en confiar de que sus dones son puestos en práctica de acuerdo a como el Señor quiere. Pero también hay otro punto importante aquí. Tenemos la oportunidad de trabajar para el Señor y si se dan cuenta podemos hacerlo desde lo que nosotros podríamos llamar nuestro trabajo secular. A veces los términos secular y espiritual son empleados para hacer una diferencia entre el trabajo que hacemos para el Señor y el trabajo donde recibimos un salario para nuestras necesidades. Pero sí, no se trata de tratar ambos actividades como si fueran dos aspectos completamente distintos. Podemos dar gloria al Señor en la oficina, en la escuela, en la casa, cuando se está criando a los hijos. No olvidemos que el motivo que nos impulsa a trabajar para el Señor debe ser los mismos que nos impulsa también para trabajar en la mies del Señor. Tal como Pedro echó la red para complacer al Señor, para obedecerle, a sabiendas de repente que su experiencia le decía que lo contrario, que era por gusto, podemos nosotros también aprender a confiar en la autoridad del Señor al momento de que hacemos nuestras actividades diarias, por el puro placer de agradarle a Él, a sabiendas que eso es lo que Él desea de nosotros. Bien, hermanos, vamos a quedarnos allí con este milagro. Entonces, nuevamente, solamente a modo de repaso, entonces, vemos aquí en este capítulo tres milagros. Si el Señor lo permite, vamos a ver en las siguientes semanas, uno a uno. Y vamos a ver también, si el Señor lo permite, también el último martes vamos a ver un tema relacionado con estos. Pero también vemos de que cada milagro tiene un propósito, que es presentar al Señor tal como Él es, aquel que es superior, que tiene la máxima autoridad.
Frente a él se encuentra un experto en un campo específico. En este caso, hoy día hemos visto el campo de la pesca, donde el experto ha sido el pescador, Pedro el pescador. Vemos cómo es que el Señor demuestra que Él es superior al experto, pero también vemos que por su sola presencia, cómo Él puede transformar la vida de una persona. Entonces, seamos fieles, hermanos, en proclamar las bondades de nuestro Señor. Cuando nos reunimos los domingos para celebrar la cena del Señor, una de las cosas que los hermanos, especialmente los hermanos varones que tienen la oportunidad de repente de poder preparar algún pensamiento o de escoger un himno que sea apropiado durante el memorial de la cena del Señor, nos damos cuenta de que siempre hay algo que hablar del Señor. Y es que nuestro Señor se puede decir mucho de Él. ¿No? Basta nomás que nosotros vayamos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento o agarremos algún pasaje de las epístolas de Pablo, nos damos cuenta de que perlas abundan para poder ensalzar la persona de nuestro Señor. Y de esa misma manera tenemos que también presentar el Evangelio a las personas que no le conocen todavía como Señor y Salvador de sus vidas. Presentarlo a Él como lo que realmente es Él, un Dios hecho carne que ha venido aquí con amor para poder salvar a todo aquel que cree. Seamos entonces, hermanos, fieles en nuestro ministerio, apreciando más cada día la persona de nuestro amado Señor Jesús. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos las gracias que pasajes como estos del Evangelio de Lucas nos hacen recordar lo especial que es nuestro amado Señor Jesucristo a nosotros, Señor. Gracias te damos de que en tu voluntad tú has decidido que Él pueda venir y pasar unos años aquí en la tierra para poder completar aquella obra de gracia que es nuestra salvación simplemente porque tú estás queriendo llenar el cielo con hijos tuyos que vienen a tu presencia por el camino único que es nuestro amado Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque esta noche podemos ver cuán superior es nuestro amado Señor, cuán, no solamente de cuán especial es Él para nosotros, sino también de cuán importante puede ser Él para cambiar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que en los hermanos y hermanas que están conectados y también con sus familias, que podamos nosotros servirte con fidelidad, con ese anhelo de poder ver cara a cara a nuestro Señor muy pronto, que podamos ser fieles con el ministerio que nos estás encargando, que podamos nosotros dar a conocer a los demás por medio de nuestra vida, poder ser testigos fieles, tales como estos pescadores comenzaron a hacerlo después de conocer al Señor, testigos fieles de tu amor y de tu gracia. Gracias damos por ese tiempo juntos. Te pedimos en esta semana que continúa, que nos ayudes a poder apreciar las aquellas oportunidades que tenemos de poder compartir el Evangelio, pero también al mismo tiempo, Señor, que nos permitas poder crecer en conocimiento y gracia del Señor. Gracias damos por todo esto. En nombre del Señor Jesús. Amén.